Gloria al Señor, gloria al Rey, bendito el Todopoderoso. Hermanos, pues creemos que Dios está obrando para nuestra tierra querida, obrando su poder y su gloria en nosotros. Oremos, Padre Celestial, gracias seamos en esta mañana, gracias Dios omnipotente, porque tú creaste el cielo y la tierra, tú nos hiciste conforme a tu imagen, semejanza, y nos diste la capacidad, la habilidad para honrarte, para glorificarte, pero también para gobernar esta tierra, para juzgarla, para ejercer dominio guiado por tu presencia, amado Señor. Muchas gracias. Hoy estamos acá delante de ti, gozándonos, alegrándonos, celebrando tu nombre, que es el nombre que salva, es el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, amado Señor. Confiamos en ti. Hoy clamamos por la paz de esta tierra de Colombia. Colombia, tierra querida, Colombia, tierra de bendición, Colombia, tierra donde el poder de lo alto fluye. La habitación es este lugar, es habitación tuya, amado Señor. Creemos que tú estás obrando en esta tierra preciosa. Aleluya, gracias Señor. Toma nuestras vidas hoy estudiando tu palabra preciosa, creyendo que estás obrando. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén, aleluya. Hoy quiero que estudiemos un tema que parte de el versículo de Colosenses capítulo 3 versículo 15. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice así la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones y gobierne en todo lugar de Colombia, de Caquetá, de Florencia. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Emociones gobernadas por Cristo. Emociones gobernadas por Cristo. Y vamos a estudiar dos emociones que van muy ligadas o dos, no son muy, yo no les diría como emociones, sino manifestaciones de las situaciones que vivimos emocionales dentro de nosotros. Entonces, estas manifestaciones de nuestras emociones nos pueden destruir si dejamos que se desencadenen y se salgan del juicio cabal, de las regulaciones que nos permiten tener un carácter conforme a Cristo Jesús, un carácter que es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver unos ejemplos, y vamos a empezar con los ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran cómo el carácter de estas personas, ¿sí?, lo llevaron a autodestruirse. Las decisiones que tomaron basados en sus emociones los autodestruyó. Por eso estamos entonces en el tema emociones gobernadas por Cristo. Cuando nuestras emociones no están gobernadas por Cristo Jesús, están gobernadas por los deseos engañosos de aquí de la tierra, ¿sí?, esos deseos engañosos pues están guiados por el tentador. Recordemos a Mateo 4, Cristo Jesús en el desierto estaba terminando su tiempo de los 40 días de ayuno y sintió hambre, algo natural sintió en su cuerpo. Y vino entonces el tentador. Allí se manifiesta algo natural, algo puesto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y que domina todo nuestro ser. Normal, son las emociones. Y ellas están puestas allí por el Todopoderoso, el Creador. Las puso para que nosotros fuésemos y desarrolláramos nuestra vida aquí en la tierra, que no fuéramos automatizados, que no fuéramos robots. ¿Qué tal nosotros todo el tiempo automatizados, robots? Y entonces funcionar de esa forma. Mira, esta semana estuvimos viendo una película que es muy bonita, es animada,
es el robot salvaje. Y crió un patico y el patico se volvió automatizado. Entonces todo era de acuerdo al robot, ¿sí? El proceso se está dando, analizando los datos, y entonces el patito es analizando los datos, calculando la forma de interrelacionarme con este otro animalito para poder tener una amistad, procesando información. Y así era el patito. Entonces se había automatizado. ¿Y era su forma natural? No, no era su forma natural. Entonces, todo lo que ese animalito tenía que desarrollar, pues lo hizo automatizado. Recordemos que esto es una personificación, ¿sí? De lo que sucede en nuestras vidas. Entonces vamos a ir a estos dos ejemplos. El primer ejemplo está en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y nos vamos a encontrar con este primer ejemplo. Ya algunos de ustedes, o ya lo hemos tocado en otros momentos. Y dice de esta forma: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces vemos allí que Acab vino y le contó a Jezabel todo lo que ha acontecido en el monte Carmelo, cómo Dios había enviado fuego del cielo y lamió la peña y el sacrificio y el agua y todo, y después murieron todos los sacerdotes idolátricos falsos de Baal, porque habían hecho desviar al pueblo de Dios de la presencia del Todopoderoso. Y se enojó Acab y fue y le contó, y Jezabel más brava y más enojada. Entonces ya vamos mirando las emociones, cómo gobernaron a estas dos personas, ¿sí? Y entonces allí, imagínense a Acab y a Jezabel allá en la casa o en la oficina, porque son reyes de Israel. Él es el rey de Israel y ella la reina, ¿sí? Y entonces se sentaron y empezaron a maquinar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que planear algo. Esto no puede acontecer, esto no puede suceder, esto no puede seguir escalando. Necesitamos ponerle freno. Enviemos un mensajero con un panfleto, algo similar a lo que ocurre en estos días, ¿no? Un mensajero con un mensaje, un panfleto. Y ese panfleto decía: amenaza de muerte, objetivo militar, por hacer la voluntad de Dios. La ira desencadenó entonces persecución. La ira desencadenó toda esta situación tan tremenda. Jezabel se llenó de soberbia. ¿Cómo un profeta de Dios viene a desafiarnos así? No. Miremos allí más adelante en el capítulo 21 que Acab estaba en su casa y vio la viña de un hombre, de Nabot, y fue y habló con Nabot para que le vendiera la viña, ¿sí? Y Nabot respondió a Acab, dice el versículo 3 del capítulo 21: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino, versículo 4, mire, y vino Acab a su casa triste y enojado. Entonces ahí tenemos otras emociones, ¿sí? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, y cogió la almohada y daba vueltas y crujía los dientes. Y no, esto no puede ser así. Me da mucha rabia, me enojo. Y amaneció y volvió el día y no quiso ni siquiera bañarse ni vestirse, enojado, bravísimo. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y imagínate lo que me dijo. No me quiso vender la viña. Estoy furioso. Estoy que le hago así. Entonces le dijo su mujer:
¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, porque es que nosotros somos los reyes, nosotros somos los que mandamos. Entonces ahí se manifestó la soberbia también. Y ella entonces volvió y escribió cartas, igual que lo que pasó con el profeta de Dios, un mensaje escrito. Envió este mensaje a nombre de Acab y lo selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Promulgaron ayuno, mire, vea, ay, tan espirituales, promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Hemos ayunado, hemos buscado de Dios, estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Vamos por buen camino. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot. Hablaron mal, blasfemaron a Dios y al rey. No, blasfemaron a este hombre diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Nabot ha actuado conforme a lo que no nos ha enviado el Dios Todopoderoso. Nabot está lejos de ser un hombre íntegro delante del rey, delante de Dios. No obedece al rey. Y mira, después entonces de que estos hombres habían hablado, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó esto, fue y le dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Mira la soberbia, la ira, la rabia, lo que hizo: destruir a un hombre, a una familia, a una empresa, porque es una viña produciendo vino de esas uvas. Cuando las emociones son gobernadas por los deseos de la carne, de este mundo, son engañosos, pecaminosos, ellos se vuelven el efecto dominó. Empieza con una frustración por no obtenerse algo y empieza a desencadenarse el pecado hasta que llega a la muerte. Santiago lo dice claramente que es un proceso que va destruyendo a la persona poco a poco. Mire, comenzó con la amenaza a Elías. Elías huyó, Dios lo protegió. Después pasó con este hombre una situación de un negocio y él no quiso hacerlo, y entonces usó el rey y la reina, usaron su posición para destruir a esta familia. Y esto los llevó a manchar sus vidas de sangre inocente. ¿Qué pasa con nosotros? En Colosenses leíamos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Necesitamos que la paz de Dios gobierne nuestras emociones para que no suceda estas cosas. Tenemos a los reyes de Israel actuando y usando su posición como gobernantes, pero también usando al pueblo, porque lo pusieron a ayunar, pero se fueron en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso expresada en el profeta. Y esto está sucediendo en Colombia, está sucediendo aquí en Florencia, está sucediendo en muchos hogares donde se va en contra de la voluntad de Dios y se pone por encima los deseos particulares, las emociones gobernadas por el orgullo, la soberbia, la vanidad, la ira, trayendo la autodestrucción. Miremos el segundo ejemplo, pasemos al segundo libro de Reyes, capítulo 11. Vemos ahí que el rey Ocosías ha muerto, ¿sí? El rey Ocosías ha caído, ¿sí? Ya entrega por muerte el trono, ¿sí? Queda los hijos, muchos hijos, su familia dispuesta a empezar a gobernar, pero
se levanta la madre de Ocosías, Atalía. Atalía se levanta, vio que su hijo había muerto, vio que de pronto el trono lo iba a tomar un nieto de ella, un hijo de Ocosías, pero que no estaba bajo el mando, la regencia de ella como reina. Y entonces usurpó el trono. Dice en Segunda de Reyes 11, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y mira, destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre Israel. Atalía no quería soltar el poder, era lo normal. Había cumplido su periodo, su tiempo, ¿sí? El rey había muerto, ella era una reina regente, pero no reinaba, ella era como una asesora, pero usurpó el trono, tomó el poder a la fuerza, mató a todos aquellos que se oponían a la descendencia del rey. Y Joás de pequeñita edad, 5, 6 añitos, fue protegido y fue llevado a la casa, al templo de Dios para ser protegido. Mira lo que hizo esta mujer. Nos concentramos en las emociones gobernadas por los deseos engañosos de la carne, de pecaminosos. Esta mujer se dejó gobernar, no quiso ver al Todopoderoso, no quiso escuchar el consejo, ¿sí? Cayó a todo mundo con la muerte, con la destrucción, aquellos que aspiraban al puesto de gobernar la nación. Los destruyó, los llevó a la muerte, aún a niñas, acabó con todas las descendencias. Dice que destruyó toda la descendencia real, solo quedó pues Josabá, hermana de Ocosías, y el niño Joás, hijo de Ocosías. Mira lo que puede hacer la ambición destructora. Y que hoy estamos en estos comicios electorales en nuestra patria, nos lleva a reflexionar qué está sucediendo con nuestros gobernantes. ¿Qué está sucediendo con las personas que estamos eligiendo para que dirijan el destino de la nación? Necesitamos entonces hombres y mujeres como Elías y como Josabá, que aunque sus emociones fueron llevadas al extremo, ¿sí? Aunque sus emociones aún los hizo titubear y dudar de la posición en que estaban, actuaron conforme a la voluntad de Dios. Elías actuó conforme a la voluntad de Dios, aunque huyó, corrió, fue y se escondió, porque su vida corría peligro. Josabá, esta mujer, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, ¿sí? Princesa, era una princesa, también tuvo temor, pero actuó. Y huyó y corrió, pero se fue a la casa del Señor. Dice que allí estuvo escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre él. Estuvieron escondidos mucho tiempo, escondidos, pero en la casa del Señor. Nuestras emociones en algún momento nos van digamos, como a traicionar, claro, porque necesitamos humillarnos delante de Dios. Por eso Colosenses 3:15 lo dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, gobierne todas nuestras emociones, gobierne todos nuestros pensamientos. Y aunque un momento duro y difícil estemos viviendo, sea a nivel nacional, sea a nivel territorial o sea a nivel familiar y personal, escondámonos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Escondámonos bajo la sombra del Todopoderoso. Clamé a Jehová y él me oyó desde su monte santo y envió la bendición, dice el salmista. En el capítulo 34, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todos los temores, de todas las angustias. Miré a Jehová y él me oyó y me vio, me acompañó, y sobre alas de águila me llevó. Amén.
es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo vencer el deseo engañoso y pecaminoso y que nuestras emociones estén gobernadas por Cristo? Pues necesitamos sí o sí ir a la palabra. Mateo 4 lo dice, cuando sintió hambre, después de la tentación del tentador, el diablo, al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él responde: escrito está. No se puso a hacer ningún proceso filosófico, psicológico, social para dar respuesta intelectual a la solución inmediata que estaba ofreciendo el diablo o el sistema. Porque eso nos acontece muchas veces. Vamos a dar una solución y viene la solución, no, sí, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Escrito está, dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, iglesia querida, necesitamos ir a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues estamos en el Evangelio de Mateo 4. Ahora pasemos al capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, el versículo 3, dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y pasemos al versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh, qué palabra poderosa. En este sermón del Señor Jesús entonces nos da respuestas a esta situación que viven los seres humanos, que vivimos y aún en nuestra cotidianidad. El dominio de nuestro carácter, y específicamente de estas situaciones de frustración por no obtener o no alcanzar lo que se propone. Y viene entonces la soberbia, viene el orgullo, la altivez, la ira, el enojo, y se desencadena toda esa serie de eventos destructivos. Efesios 4, ahí vamos encontrando la respuesta, porque es peligroso esos efectos o esos resultados destructivos. Dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Mira lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre ustedes el sol cuando estén enojados, ni deis lugar al diablo. Ese versículo tan cortico, 4:27, ni deis lugar al diablo, pero a veces lo omitimos de nuestras vidas, lo omitimos de nuestras familias, lo omitimos de todo proceso de interacción social. No dar lugar al diablo. Y esto significa lo que hemos venido estudiando en este mes de mayo: velar, estar vigilantes, porque el maligno en cualquier momento, mire, si fue capaz de acercársele al Señor después de 40 días de ayuno en el desierto, ¿cuánto más con nosotros? Pero allí Él se puede acercar, Él puede venir, pero le damos lugar. Ahí está la diferencia y la clave para triunfar. No darle lugar al maligno, no darle lugar a él, porque él viene con la tentación, él viene ahí con la pildorita destructiva de maldad, él viene y toca allí a ver si puede entrar y hacer daño. Puede seducir. Él es tan malicioso y mañoso para seducir. La ira, como emoción puesta en nosotros, nos ayuda o nos previene en momentos de frustración para que salga de nuestro interior aquello que nos puede destruir. ¿Cuál es el problema? Pecar con la ira.
¿Cuál es la situación destructiva? Que yo le dé alargue a la ira y empiece entonces a maquinar pensamientos, armo películas y desbordo la ira. Se convierte en furia y doy lugar al diablo. Llega la noche, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Llega la noche y es que me la vas a pagar. Yo con esta no me quedo, este clavo me lo saco con otro clavo. Y empieza ahí ese proceso, el dominó, el efecto dominó, ¿cierto? Y es que voy a planear esto, ¿cómo que lo voy a hacer? Y me voy a sacar esto y no sé qué. Y empieza en casa, empieza con los vecinos, en el lugar de trabajo, en el estudio, en el colegio, a maquinar la venganza de cómo responder. ¿Sí? Y hasta en canciones populares está, ¿sí? Golpe con golpe, yo pago. Aunque termina después de que beso con beso. Pero venga, es que contradicción tan terrible. Y en el son cultural se mete esa forma de actuar. Golpe con golpe, yo pago. Eso trae la autodestrucción de persona. El desenfreno de la ira, pues termina en muerte. Hace días atrás y ahora solamente lo recordamos, el caso de Caín y Abel. El desenfreno de la ira en Caín ocasionó el asesinato de Abel. El desenfreno de la ira y la soberbia de Jezabel, de Acab y es Jezabel. Vea, casi matan al profeta Elías, mataron a Nabot para robarle la viña. El desenfreno de la soberbia y la ira. El desenfreno de la soberbia y la ira de Atalía destruyó toda una familia, quedando a escondidas un hito y Josabá, la hija del rey, hermana del rey. ¿Sí? Vean, dos hitos de esa descendencia quedaron. Josabá, una mujer, una princesa que yo me imagino esa persona mismo en el temor. ¿Y qué voy a hacer en el palacio? Están matando, mire, y destruyendo, acabando. Ese palacio lleno de sangre. Cogió a ese bebé en brazos, ¿sí? De un añito, ¿sí? Porque duró 6 años con la nodriza, ¿sí? 6 años escondido. 6 años escondidos. ¿Eso es vida para un niño? No. ¿Vida para una persona? No. Pero Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Pero vea la ira. Destruyó a toda una familia, una descendencia. El pecado producido por la ira incontrolable da lugar al diablo. Y eso lo vemos en todo momento, en todo lugar. ¿Cuántas personas van al hospital, a las clínicas, enfermos, ¿sí? Y tienen que ser tratados allí? Van a esos lugares también heridos. Hace 3 semanas que estuve en la clínica con un dolor y una fiebre impresionante y llegó una muchacha chorreando sangre y gritaba ahí, preparen los equipos para reanimación. Se estaba muriendo la muchacha. Después que entré, porque entré para que me aplicaran medicamentos y bueno, terminaran de hacer el proceso de urgencia, pues ahí entonces hablaba el policía, pues fue una riña callejera, un machete por aquí, otro machete por acá. Casi la matan por una riña callejera que me imagino que empezó con un rifirrafe, que este hizo, que este no hizo, que usted me lo quitó, no, que era mío, que esto vaya y venga, ¿sí? Pero golpe con golpe, yo pago. Y vea, casi parte de esta tierra. Oh, Dios mío, yo le clamaba al Señor, guarda a esa señora. Después me di cuenta que era una muchachita, no pasaba de los 19 años, en esa situación, ¿sí? Tipo 7 de la noche llegó con un alicoramiento altísimo, ¿sí? Un estado de alicoramiento impresionante. En eso. Y nosotros entonces hoy estamos llamados a que Cristo gobierne nuestras emociones y que le enseñemos a los que están en casa, a los que están alrededor nuestro, que Cristo gobierna nuestros corazones, gobierna nuestras emociones con su paz gloriosa y trae bendición en abundancia. ¿Cómo entonces, digamos, hacer frente o combatir el orgullo, la soberbia, la vanidad? Pues con la humildad que el Señor Jesús nos mostró. Bienaventurados los mansos,
porque de ellos es el reino de los cielos. La mansedumbre, un fruto, una cualidad del fruto del Espíritu Santo, es aquella acción y pensamiento y acción que hay dentro nuestro que el Espíritu Santo coloca para atender, para reaccionar con amor ante las situaciones agresivas, maltratantes y destructivas que se generan a nuestro alrededor y que aún se pueden generar dentro nuestro. La humildad es ese comportamiento de equilibrio emocional que permite vivir en amor y trabaja directamente en nuestro cerebro. Trabaja directamente en nuestro cerebro. Entonces necesitamos humillar nuestros pensamientos y sentimientos, emociones a Cristo, para que Cristo Jesús, que vivió todas esas situaciones maltratantes y destructivas que lo llevaron a la muerte por amor a nosotros, sea evidente en nuestra vida. Por eso hay que humillarnos y que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Amén, aleluya. Ahora bien, ¿y cómo alimentamos la humildad? ¿Cómo lo hacemos? Jesucristo nos dio muchos ejemplos en los evangelios. Los 4 evangelios son la biografía del Señor Jesús. Y allí nos dio ejemplos. Por ejemplo, pongámoslo así. Cuando los soldados romanos lo pusieron a caminar con sus cosas, Él dijo: cárgale a tu enemigo la capa 1 milla más. Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pues ponga la izquierda. Si te quita la capa, pues dele otra cosa que necesite. Sí. Vean las reacciones tan duras, ¿no? Digo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Y eso es la enseñanza de la humildad. ¿Cómo alimentamos la humildad? Pero hay un principio fundamental, ¿sí? Un principio que no podemos dejarlo por alto, y es ir a la presencia de Dios y entregarle todas esas situaciones que se están presentando en contra de nosotros. Capítulo 5, versículo 38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, golpe con golpe yo pago? Pero les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera, pues no dale un puño, no, dale lo que le está pidiendo, es decir, con amor. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Viste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Y mira, oren por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el principio. El principio, versículo 44, subráyelo, Mateo 5, 44. Ahí está el principio para poder practicar, ejercer la humildad. Amar a los enemigos. Ay, pero pastor, ¿cómo voy a amarlo? Amarlos. Eso significa que no voy a decir cosas terribles. Por eso dice la segunda parte de ese principio: bendiga a los que los maldicen. Bendecirlos. Aún a los que están en autoridad, bendecirlos. La tercera parte de este principio: hagan bien a los que los aborrecen. ¡Ay! Y saca todos los días el perrito y lo pone ahí a hacer sus cositas delante de la puerta. Oh, Señor. Y finaliza este principio de 4 partes, de 4 acciones para poder vivir en humildad. Ore por los que los maldicen y los ultrajan y los persiguen. Oren, hay que ir a la presencia de Dios. Ahí está el principio en 4 acciones para ejercer la humildad. Mateo 5:44. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, es decir, de nuestra boca no valgan salir maldición, aunque nos digan cosas terribles. Bendigamos, hagamos el bien. Si nos pagaron con el mal, pues nosotros pagamos con bien.
no con golpe, con golpe. Se me quedó esa frasecita. Dios mío, bórrala de mi sistema operativo. Y el 4, oren. Oren por los que los ultrajan, los persiguen, por los que tienen esas acciones maltratantes. Ahora bien, si en nosotros está pasando ello, hay situaciones como cuáles. En vez de amar, aborrecemos. En vez de bendecir, maldecimos. En vez de hacer el bien, hacemos el mal. Y en vez de orar, empezamos y es una retaíla y ¿con quién está hablando? Con nadie, conmigo mismo. Y diga cosas, y diga, Dios mío, ayúdanos a cerrar esta boca hermosa que tú creaste para bendecir, no para maldecir. Perdónanos, Señor. Porque este es el principio para triunfar sobre el orgullo, la soberbia y la vanidad. Amén. Ahora bien, vamos a ver el principio para triunfar sobre la ira. Estas dos emociones, ¿sí?, la soberbia y la ira, van muy pegaditas. Usted nunca va a encontrar la expresión de la soberbia aparte de la ira. Casi siempre la vas a encontrar juntas, ¿sí? Casi siempre. Casi siempre. Ahí ya vimos los dos ejemplos, ¿no? Soberbia, ira, ambas iban ligadas. Reyes de Israel actuando con ira, enojo y tristeza y todo eso, ¿sí? Acá Jezabel, Atalía, reina madre, y después usurpó el trono, se volvió reina por 6 años. Entonces, imagínense, el orgullo, la soberbia va siempre ligado a la ira. Esto produce autoridad. ¿Cómo entonces ahora enfrentar la ira? ¿Cuál es el principio que el Señor nos enseña para enfrentar la ira, para no permitir que se desenfrene, para no darle lugar al diablo? Pero ¿cómo hacemos? Señor Dios, ayúdanos, ¿cierto? Mateo 5:9 lo dice, y ahora ratico lo estaba repitiendo, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores. Entonces allí está la clave, la actitud pacificadora, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La actitud pacificadora, la serenidad, es el principio que nos lleva a combatir, a hacer frente a la ira. ¿Cómo entonces mantener la serenidad y ser pacificadores? Ahí viene la cuestión, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Entonces vamos ahí en Mateo, estábamos viendo ahora ratico la ira, ¿cierto? Cualquiera que se enoje contra su hermano, eso está en el versículo 22, Mateo 5:22, ahí estemos el principio. Y mira, el 23 dice, así que deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la actualidad eso se llama justicia restaurativa. Eso que acaba de decir allí, y es una ley en Colombia, en nuestra nación, justicia restaurativa. Ir a reconciliarse con la otra persona. Y tenemos las salas de conciliación, ¿sí? Todos los lugares donde se presentan pleitos, las comisarías, las personerías, todos hay unas salas de conciliación para conciliar. Así sean delitos gravísimos, hay formas de conciliar, se rebajas de pena y todo. Conciliar, porque esa es la justicia restaurativa. Y aquí entonces ya el Señor Jesús hace 2000 años nos hablaba de justicia restaurativa, y aún mucho más atrás nos vamos a buscar al Antiguo Testamento, vamos a encontrar principios de justicia restaurativa. Y aquí nos encontramos, dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Reconciliarnos con nuestro hermano es la clave. Y esto tiene que ver con romper los ciclos de venganza, romper con los ciclos de carácter inmaduro que han sido sembrados en nuestra vida. Papás, mamás, abuelos, tíos, tías, ¿sí?, profesores, personas que estuvieron enseñando nuestras vidas, personas adultas, plantaron en nosotros ciclos negativos de autodestrucción, como es el golpe con el golpe yo pago, como es, no, tome venganza, un clavo se saca con otro clavo, ¿sí? Son los soliloquios culturales que han digamos que moldeado la forma de vivir del ser humano, y aquí en Colombia eso se da mucho.
Entonces necesitamos romper con esos ciclos. ¿Cómo los rompemos? Yendo a Cristo Jesús. Yendo a Cristo Jesús. Mateo 6 nos da entonces la respuesta en la oración, porque estamos hablando de estar en la presencia de Dios. En la oración que Él nos muestra cómo nos enseña a orar, ¿sí? Y dice al final, ¿cierto? Versículo 13, Mateo 6, 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Bueno, termina allí. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará tampoco a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros. Entonces el camino es el perdón. El perdón. Si perdonamos, el Padre nos perdona. Si no perdonamos, no obtendremos perdón del Padre. No se hará la justicia restaurativa. ¿Cómo reconciliarnos si primero no tenemos esa actitud de perdón? Entonces allí es donde comenzamos nosotros a tener una vida de pacificación. Empezamos a pacificar nuestras emociones, nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, y no le damos lugar al diablo. Pero si nosotros nos mantenemos todo el tiempo así, y con el cortisol, la hormona de la supervivencia, la que nos mantiene despiertos, y todo así, pues ¿cómo vamos a resolver las situaciones en casa? ¿Cómo la vamos a resolver allá afuera? Imposible. No vamos a poder gestionar la frustración cuando llega. No vamos a poder gestionar la crisis maltratante cuando llega, o cuando yo maltrato y me da más rabia y maltrato más duro, y el otro entonces más duro y yo más duro, y entonces sacamos el machete y que nos vamos a dar. ¿Sí? Porque ese es el efecto dominó que produce la soberbia y la ira cuando están gobernadas por las tinieblas, cuando se le da lugar al diablo. Ahora bien, amados hermanos, no demos rienda suelta al enojo ni a la soberbia. Vayamos a Cristo, humillémonos a Cristo, así como estamos aquí viendo los principios. ¿Cómo actuar en humildad? Mateo 5, 44, no se les vaya a olvidar, ahí está. ¿Cómo actuar en serenidad siendo pacificadores? Por el camino de la reconciliación, por el camino del perdón, pacificando nuestros pensamientos y emociones como Cristo Jesús lo hizo. Solo imagínense la escena del Señor Jesús en la cruz del Calvario, siendo el Rey de Reyes de los cielos. Bajó de su trono, no se aferró al trono, dejó su gloria allí y descendió. Filipenses 2, 6 en adelante. Dejó su gloria, se humilló y se hizo siervo, y tan humillado estuvo que fue a la muerte más cruel, más terrible y más denigrante de la persona humana, la muerte de cruz, muriendo en esa una sola llaga, dice que fue desnudo, para darnos a nosotros la salvación. Él se humilló allí, y allí en la cruz, ¿cuáles fueron sus pensamientos? ¿Fueron como uno de los ladrones? No, él fue: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Todo está cumplido, entrego mi espíritu. Juan, cuida a mi madre. Mire, pensamientos y emociones pacificados, y estando colgado en la cruz, muriendo. No maldijo, bendijo. Amó a los que los aborrecían. El principio, Mateo 5, 44. Amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y persiguen. Camino a una vida de humildad y de serenidad pacificadora. Vamos a tener siempre, hermanos, iglesia preciosa, siempre vamos a tener situaciones donde nuestras emociones van a ser cercenadas, es decir, van a ser afectadas negativamente. Siempre van a suceder. ¿Por qué? Porque la frustración siempre se va a manifestar. Recuerde que la frustración es cuando uno no alcanza un objetivo, una meta. Cuando se propone usted algo y no lo logró, se frustra, no alcanzó ese objetivo. Eso es frustración. Y usted tiene dos opciones: utilizar la frustración para seguir adelante sin pasar por encima de nadie, sino haciéndolo bien, o explotando, y dándole rienda suelta
y desenfrenada a la ira y a la soberbia y al orgullo, y es que no me va a dejar, es que yo también puedo, es que como así, no, pues si me toca pasar por cualquiera encima de lo que sea, no sé qué dice cuando, y tengo que pagar dinero, pues pago porque golpe con golpe yo pago. No, vamos a Cristo, vamos a humillarnos a Cristo, vamos a humillar nuestra vida enteramente y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Por eso Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Aprendámonos esa partecita del versículo. Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne mi corazón. Que la paz de Dios, el poder del Espíritu Santo, esa cualidad del fruto sea manifestada en nosotros. Hoy necesitamos que nuestras emociones sean gobernadas por Cristo Jesús. Y solamente hemos visto 2 expresiones de las emociones. Vamos a ver otras más adelante. ¿Y cómo está el principio bíblico para nosotros resolver y actuar como Cristo actuó? Hoy digámosle al Señor allí donde estamos: Señor, toma esas situaciones donde se manifiesta la soberbia, la vanidad, el orgullo para destruir a las demás personas y autodestruirme. Toma esas situaciones donde se genera la ira y donde muy probablemente muchas veces le he dado rienda suelta a la ira y le he dado la ocasión para que el maligno Satanás venga y haga la destrucción que él siempre tiene y busca matarme. Dios mío, hemos visto estas palabras tan hermosas, hemos visto los ejemplos de Acab, Jezabel y Atalía, personas en posición de autoridad, y cómo usaron esa posición de autoridad para destruir, pero fueron destruidas ellas mismas. Padre Celestial, guárdanos porque no queremos terminar como Acab y Jezabel, muertos, desgarrado. Jezabel, una muerte terrible por la vanidad, por el orgullo, por la ira, por utilizar su puesto para destruir. Atalía, Señor, por lo mismo y de usar su puesto como reina para destruir. Dios soberano, perdónanos a nosotros si en algún momento actuamos de esa forma, Señor. De aquí en adelante, ayúdanos. Perdona nuestro pasado, Señor. Y de aquí en adelante, danos la fortaleza, danos la habilidad espiritual, la inteligencia espiritual para actuar como tú actuaste, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Toma nuestras emociones. Dígale ahora mismo: yo rindo mis emociones a tus pies, Señor Cristo Jesús. Yo rindo mis emociones, que tú las gobiernes, que la paz gobierne mi vida enteramente, mis emociones y pensamientos gobernados por tu paz sobrenatural. Tu paz que no la da ningún sistema político aquí en la tierra, Señor. Y ayúdame a caminar en estos principios preciosos de Mateo 5:44 y 6, 14 y 15. Padre mío, caminar en el perdón, caminar en el amor, caminar en las expresiones de bendición, de hacer el bien y de orar por aquellos que nos maltratan, nos ultrajan y persiguen, Señor. Padre mío, ayúdanos a vivir esos principios poderosos que nos dejaste en tu palabra. Gracias, 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 amado Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor Dios, y clamamos en esta hora por esta tierra preciosa, Colombia. Dios mío, hoy estudiamos 3 personas que fueron puestas para gobernar una nación y todas 3 fallaron, se alejaron de tu voluntad. Actuaron gobernadas por sus propias emociones engañosas, basadas en principios terrenales, y aún abrieron puertas, como dice acá, al infierno para que les destruyera y destruyeran la nación. Dios soberano, seas tú teniendo misericordia por esta tierra, por los gobernantes de Colombia, de cada uno de los departamentos, Padre mío, por los que están puestos en autoridad en el legislativo, en el Congreso de la República, que aún están ejerciendo esa labor, y los que son electos, que empiezan el 20 de julio, Señor. Y hoy eligiendo, Señor, el camino de la presidencia, del gobierno nacional, Señor. Dirige a Colombia, dirige al pueblo que vota, que da su voto, Señor. Padre mío, que podamos ir a las urnas confiando que tú harás lo mejor por esta patria, Dios soberano.
Padre mío, todos esos pensamientos de destrucción, de maldad, sean quebrantados. Hemos venido clamando hace mucho tiempo atrás y nos hemos unido a esa red de orar y clamar y suplicarte a ti por esta tierra preciosa. Hoy Colombia decide el futuro, Señor. Hoy decidimos delante de ti que amaremos esta tierra y que no dejaremos de interceder por ella. Y ejerceremos este derecho como ciudadanos que tenemos en Colombia a votar por esa persona que tú quieres y anhelas subir al poder, al gobierno de este Estado colombiano, para dirigir, para desarrollar su plan de gobierno y traer bendición, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero si pasa lo contrario, el pueblo sufre, el pueblo desfallece, el pueblo muere. Dios soberano, ayúdanos, ten misericordia de esta patria, Señor, ten misericordia, amado Señor. Gracias por tu palabra que es vida y verdad. Oramos, Señor, bendecimos, amamos, Señor, y buscamos hacer el bien continuamente. Gracias, gracias a ti, amado Jesús. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes.